Los criados dijeron que ya no sentía dolor, pero mentían. Henry yacía allí como un muñón hinchado, respirando con la boca podrida y sin que le quedara un solo diente. Había un hedor alrededor de su cama, no del cuerpo en sí, sino de las llagas que se extendían por su ingle, sus muslos, su estómago. Los paños, empapados de pus marrón, se cambiaban 2 veces al día, pero no servía de nada. El rey se pudría vivo. Oficialmente se decía que padecía hidropesía, gota y una pequeña inflamación en una herida de la pierna, pero el testimonio de los sirvientes y el diario secreto de una mujer llamada Agatha Tweedy, una antigua comadrona de la corte que había vuelto a acercarse para ocuparse de las secreciones del rey, cuentan una historia diferente. La piel entre sus piernas está ennegrecida, escribió al tercer día de su regreso a Westminster, y exuda un olor agrio y a hierro, como si algo en su interior se estuviera muriendo. Los criados tienen miedo de acercarse. Uno se desmayó cuando le abrieron el vendaje. En enero, según los observadores, entre ellos un mensajero del imperio, Enrique había dejado de reconocer a la gente. A veces confundía a criados menores con concejales muertos hacía tiempo. Una noche llamó a la difunta Ana Bolena y ordenó que la trajeran. 2 días después gritó a su doble reflejado en un espejo, asegurándole que quería el trono. Los espejos fueron retirados. Las actas del Consejo Interior informan de que el acceso al dormitorio del rey estaba restringido. Incluso se negó la entrada al secretario jefe. Los médicos fueron sustituidos uno a uno, alegando fatiga, dolores de cabeza y, como reza el informe del 25º, temor por su propia salvación inmortal. Las heridas de la caída de su caballo una década antes se habían abierto ahora hasta el hueso. En la izquierda, por debajo de la rodilla, el tejido muscular púrpura asomaba desde las profundidades, y por encima de la ingle la piel era tan fina como el papel y se agrietaba con cualquier movimiento. Se utilizaron decocciones de ruda negra, compresas de musgo amarillo y ungüentos de grasa de oca empapada en vinagre. Agatha en su diario los calificaba de inútiles con un núcleo putrefacto. Durante la primera semana se realizaron 5 sangrías. La sangre era espesa, morada, con coágulos turbios. A la cuarta vez, el criado que sostenía la palangana la dejó caer asustado al ver copos blancos flotando en el líquido. Entonces empezaron a aplicar sanguijuelas, hasta 20 cada vez. Enrique gemía, pero, como recoge uno de los informes, sin sentido, no se entendían las palabras. Un mensajero viajó desde Londres con una carta al arzobispo. Se exigió una confesión final, pero el propio Enrique se negó. Mantuvo al clero alejado, alegando que estaban aliados con la difunta Margarita. La comadrona contó que un día le agarró la muñeca y le susurró: «He visto a Judas, llevaba una túnica negra, pero con mi cara». Los cortesanos ya se repartían el poder. Eduardo, el joven heredero, se mantenía a distancia. Los guardias cambiaron sin previo aviso y la corte se sumió en un gélido silencio. Solo los susurros, solo olores, solo la respiración pesada. Agatha escribió: «No hay fuego en la chimenea. El rey se queja de que el calor provoca los vapores del alma, exige que se abran las ventanas, y toda la habitación se llena de un hedor como a huevos podridos y sangre rancia». Cuando uno de los pajes murió en el dormitorio, cayó muerto, agarrándose la garganta, el cadáver fue retirado enseguida, pero ya habían empezado los rumores. Se decía que la maldición sellada en un anillo de rubí, perteneciente a Ana Bolena, había pasado ahora al rey. Llevaba el anillo en una cadena que no le permitía quitarse, ni siquiera en su delirio. Intentaron distraerle con salmos, pero escupió al suelo y le ordenó que guardara silencio. El tercer jueves, Agatha grabó: la carne del pie izquierdo se había separado, podía ver el hueso, gritaba como un niño, pero llamaba a su hermana o a un perro mutilado hacía 20 años. Los médicos solicitaron una autopsia antes de la muerte para intentar determinar la causa de la putrefacción interna. Se les denegó. Las cartas de Francia, entregadas por un mensajero secreto, permanecían sin abrir. El rey tenía miedo, ya no confiaba en el papel, decía que la tinta estaba viva y vigilaba. Los que le rodeaban guardaban silencio. El consejo se reunió en habitaciones distantes. 2 obispos influyentes abandonaron la corte sin permiso. Uno fue hallado muerto en el Támesis, el otro desapareció.
Mientras el rey se pudría y susurraba frases ininteligibles, en las cámaras vecinas se elaboraba un plan para una nueva estructura de regencia. Algunos nobles preparaban documentos para revocar algunos decretos de Enrique, aún no muerto, pero, según sus palabras, ya no reinaba. El cuerpo seguía descomponiéndose. Los criados quemaban la ropa de cama todos los días. Un criado intentó suicidarse arrojándose a un pozo y solo sobrevivió porque el agua estaba helada. Afirmó que oyó una voz que salía de la boca del rey y decía: «No perdono». Al final de la cuarta semana, el olor en los aposentos del rey se había vuelto insoportable, incluso para los militares experimentados. El capitán de la guardia personal, un hombre que había participado en el asedio de Boulogne, se arrodilló en el umbral del dormitorio y suplicó que no le dejaran entrar. Los tejidos internos del cuerpo empezaron a descomponerse más rápido de lo que la piel podía reventar. Un líquido de color verde oscuro supuraba de la zona umbilical, empapando la camisa de lino hasta el colchón. Al quinto día de esta supuración hubo que quemar el colchón, pues no se podía sacar sin riesgo de infección. Agatha Tweedy escribió: «Cuando cambié la venda de mi estómago, su piel permaneció en mi mano, sin lágrimas, sin palabras, solo silencio. Miraba a través de mí como a través de un cristal negro. La familia real dejó constancia de que el monarca estaba descansando y pedía paz. La entrada al ala oeste fue bloqueada con el pretexto de reparar las chimeneas. Al mismo tiempo, sin embargo, cubos de ceniza, trozos de sábanas manchadas, trozos de madera carbonizada. Lo que no se pudo quemar se enterró en los jardines de la parte del antiguo monasterio del palacio. Las tensiones religiosas iban en aumento. Se supo que el rey se negaba a confesar, gritando que había un dios sentado en sus oídos, pero el equivocado. Uno con cruz, otro con colmillos, decía, murmurando sobre ciertos ojos vigilantes. El obispo, enviado de nuevo para exigir el rito, fue expulsado. El rey le arrojó una cruz ensangrentada. Un informe de un tal Sir Robert Dane, enviado a la alcoba del Lord Canciller por este, señala: «El rey no reconoce más rostro que el de una mujer. Habla afectuosamente a la comadrona y al perro muerto sobre la almohada. Se niega a firmar los papeles exigidos por el Parlamento. Se ha comido el papel». Mientras tanto, los ancianos del Consejo, temiendo el malestar popular, empezaron a organizar transferencias de propiedades a castillos del norte. Se tomaron joyas del tesoro real y se enviaron en secreto a Oxford. Se estaba preparando un modelo de regencia para Eduardo, pero sin confirmación formal del testamento. Cualquier papel firmado bajo esta condición era nulo. Agatha mencionó en su diario: «Su orina es ahora oscura, casi negra, el párpado izquierdo no se le cierra y tiene el ojo seco, como quemado. Sus dedos están ennegrecidos y no se mueven. A veces le sale espuma de la boca». Cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo: «El dolor respira en mí». Una noche, durante otro ataque, Henry intentó levantarse, sin ayuda. Se desplomó en el suelo, mostrando una herida en el estómago. Descripción del informe de Agatha. Vi la tripa, se retorcía como un gusano. Grité, pero él se rió. Después de eso, no volvió a levantarse. Los médicos apuñalaron las patas de la cama para evitar caídas. En aquellos días empezaron los rumores entre la baja nobleza. Se decía que el rey estaba maldito, que había engañado a Dios, y que su muerte ya había llegado, y que su cuerpo solo estaba liquidando lentamente sus pecados. Un escriba fue arrestado por grabar en la pared del sótano la frase «trono sin corona, carne sin corona». Mientras tanto, representantes de España y Roma exigieron una reunión, asegurando que necesitaban confirmar la voluntad católica del monarca. No se les permitió entrar. Un día después, el embajador papal partió hacia Dover, acusando a la corte de herejía y encubrimiento de la muerte. En la sala de oración privada del rey, donde hacía poco solo se permitía la entrada a los confesores, los guardias dormían ahora. Tenían instrucciones de no dejar pasar a nadie al altar. Se rumoreaba que uno de ellos había visto una imagen en la pared que antes no estaba allí, un rostro humano con la piel desparramada y los ojos chamuscados. Al día siguiente desapareció, segundo día de febrero. El cuerpo sigue descomponiéndose a pesar de haber sido lavado con vino y frotado con plata fina. Según las notas de Agatha, traje incienso, encendí una vela,
pero en ese momento la piel de su frente se ampolló. Le oí decir: «Huelo a infierno». Finalmente, los curanderos se negaron a acercarse sin máscaras de cera y lavanda. Aún así, 2 de ellos se enfermaron de fiebre. Uno murió. Sangraba por la nariz, negra y espesa. Se habló de contagio. Ordenaron que no se permitiera a nadie entrar en el lado oeste del palacio. La entrada fue sellada. El Consejo ha decidido que la muerte debe ser arreglado en los próximos días. Aunque su corazón siga latiendo, el rey ya no puede gobernar. Los documentos para el inicio de la regencia fueron preparados en secreto. Los guardias junto a la cama fueron reemplazados por hombres de confianza leales a Lord Hertford. La comadrona grabó: «Me dijo: si muero, no toques el anillo, sabe quién es culpable». Esa noche gritó. Las paredes temblaron, todos los guardias huyeron de la habitación. Solo Ágata permaneció. Ella afirma que el rey rió, una risa larga y ronca. Luego dejó de hablar. No respiró durante casi 1 hora, pero cuando se acercaron a él, levantó la cabeza y susurró: «No he perdonado a nadie». El 9º día de febrero, el palacio fue finalmente acordonado. Todos los que no tenían relación directa con el Consejo, la medicina o la seguridad fueron expulsados de Westminster. Los pasillos se forraron con telas rociadas con enebro y vinagre en un intento de acabar con el olor que ahora se filtraba incluso a través de las paredes. Los cuerpos de los guardias que morían de fiebre desconocida eran sacados por la noche a través de la puerta trasera. Los enterraban sin servicio fúnebre. Nadie se atrevía a pronunciar sus nombres. El rey ya no hablaba, solo emitía ruidos sibilantes y húmedos. Según las notas de Ágata, Enrique tenía la boca seca, la lengua ennegrecida e hinchada hasta el punto de que apenas le cabía en la cavidad. Le salía pus de la nariz, las orejas y la entrepierna. Todo el cuerpo del rey estaba cubierto de una erupción de color rojo oscuro, en algunos lugares con llagas hasta el hueso. Hubo que darle la vuelta para limpiarle la piel de debajo de los omóplatos. Uno de los sirvientes tocó esta zona, gritó y salió corriendo. Más tarde se descubrió que tenía fiebre. En las notas médicas entregadas por el Dr. Holmes se registra: temperatura corporal anormalmente alta, pulso acelerado, un moco turbio con olor acre a vinagre y pescado podrido sale de las incisiones. La superficie de la piel parece hervida. El consejo se reunió en el Salón Sur, donde debatieron si Henry debía ser dado por muerto. Algunos insistieron en una notificación ficticia al pueblo, otros exigieron que la muerte se registrara oficialmente para que la regencia pudiera entrar en vigor. Lord Hertford insistió en que ya no es un hombre, sino un resto mortal en un cuerpo. Ágata, que permaneció junto a la cama en ese momento, escribió en su diario: «Por la noche empezó a gemir como un niño. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su ojo estaba cerrado. Vi que se le habían caído las uñas de las manos. Tenían los bordes ensangrentados como pájaros muertos. A medianoche, la piel de su estómago se agrietó. Algo que parecía un exudado gris brotó de ella. Los médicos corrieron hacia el cuerpo, pero estaba claro que había fallado. No tenía pulso, los ojos no se abrían. Ágata susurró una oración. Afirmó que una sombra apareció en la ventana en ese momento, pero eso no está confirmado por otras fuentes. 2 horas más tarde, el cuerpo fue declarado muerto. La crónica oficial dice: «El rey Enrique, descansando con Dios». En realidad, era carne quemada, desfigurada por la putrefacción, con la piel pelada, sin uñas, el cuello hinchado y los genitales ennegrecidos. Hubo que abrirle la ropa para quitárselos. Debajo encontraron llagas cubiertas de una película verde. El cuerpo fue colocado en un ataúd de roble forrado de plomo, hermético. La tapa se cerró a toda prisa, según el testimonio del paje Daniel. Una de las esquinas no estaba bien cerrada, goteaba. La muerte se mantuvo en secreto durante casi 2 días. Durante ese tiempo, Lord Hertford mantuvo conversaciones secretas con Lord Cranmer, se aseguró el apoyo de las 3 principales guarniciones militares y envió mensajeros al heredero Eduardo. Algunos papeles fueron quemados, se sustituyeron firmas. Los hijos menores de las antiguas alianzas del rey fueron llevados a los monasterios. Al tercer día, el cuerpo fue llevado a Windsor. En el camino, el ataúd comenzó a gotear. El carruaje, cubierto de terciopelo, desprendía tal olor que los sacerdotes se negaron a caminar junto a él. Uno de los asistentes se desmayó.
Otro empezó a vomitar sangre. El trineo con el cadáver se detuvo en una granja para cambiar el forro. Los lugareños quemaron aquel trozo de campo 3 días después. Dijeron que ya no crecía hierba en él. Cuando se abrió el ataúd en Windsor para prepararlo para el embalsamamiento, se descubrió que el cuerpo estaba hinchado, los ojos saltones, los labios se habían reventado, había un vapor espeso y humeante que salía del ano y de la boca. Los médicos pensaron que era combustión espontánea, no lo embalsamaron, cubrieron el cadáver con alquitrán y cera. Agatha Tweedy desapareció el mismo día. Su diario se encontró más tarde bajo una tabla del suelo junto a la pared oeste, envuelto en una sábana manchada de sangre. Ninguno de los funcionarios reconoció su presencia en el palacio. Su nombre fue borrado de las listas. El funeral de Enrique estaba previsto para el 28 de febrero, pero el cuerpo estaba ya en tal estado que hasta esa fecha solo se conservó en el ataúd mediante enfriamiento y alquitranado continuos. Los carpinteros del rey crearon un segundo sarcófago hermético de plomo y madera, relleno de vinagre y enlatado por dentro. A pesar de las medidas, el olor persistía. Los paños de luto de la capilla de San Jorge se cambiaron 3 veces en una noche. Hasta que Eduardo no llegó a Londres, no se hizo público el anuncio de su muerte. Los heraldos leyeron el texto oficial en 4 idiomas, pero en las ciudades causó más miedo que luto. En York se produjo un éxodo masivo de nobles a los monasterios. En Norwich estalló una protesta espontánea, acompañada de la quema de escudos reales. El pueblo dijo: «El rey está podrido porque se ha olvidado de Dios». Los embajadores de Francia y Escocia se negaron a asistir al cortejo fúnebre. El representante de la sede papal, el cardenal Alessandrino, dijo que no podía consagrar el féretro de un hombre que murió en pecado y no se confesó. En consecuencia, el funeral fue oficiado por un canónigo local, sin la presencia de altos prelados. El consejo privado estaba debatiendo si hacer público el testamento. Contenía, en opinión de Lord Grey, disposiciones peligrosas sobre el reparto de tierras entre los hijos de distintas esposas. Algunas páginas estaban manchadas de sangre y grasa. Por la noche, un grupo de hombres de confianza reescribió el documento, dejando solo las cláusulas que garantizaban el poder a Eduardo y sus tutores. Al mismo tiempo, comenzaron los primeros arrestos. Varios compinches de Enrique, entre ellos el antiguo guardaespaldas Sir Walter Rowe y el médico Dr. Holmes, fueron detenidos acusados de ayudar al impío fin del rey. Las actas de los interrogatorios fueron quemadas. Los rumores afirmaban que les arrancaron las uñas exigiéndoles una confesión de envenenamiento. El príncipe heredero Eduardo, asustado y silencioso, llegó a palacio con una guardia de 50 hombres. No se le permitió entrar en el ala oeste, donde aún persistía el olor de los muertos. Su formación fue inmediatamente reasignada a tutores puritanos. En los pasillos, todos los retratos de Enrique fueron retirados. Uno de ellos, colgado en el refectorio, apareció abierto en canal, con la cara destrozada y los ojos quemados con una vela. El entierro del rey se convirtió en un símbolo. Su ataúd en Windsor fue colocado bajo el suelo, sin lápida. Se encargó una losa de mármol, pero no se instaló. El cronista John Baker escribió más tarde: «Donde yacía Enrique ahora solo hay cenizas, sin nombre, sin memoria, sin bendición». Las consecuencias de la muerte del rey no se hicieron esperar. Los reformadores comenzaron inmediatamente a abolir una serie de restricciones eclesiásticas que había impuesto en sus últimos años. Los monasterios cerrados comenzaron a reabrir en las zonas rurales. Los católicos se reunieron en sótanos, a la espera de las purgas. Predicadores protestantes aparecieron en pueblos donde antes se celebraban misas en latín. Una guerra oculta por las almas y por el trono había comenzado. Lord Hertford, ascendido al título de protector, utilizó la muerte de Enrique como pretexto para realizar arrestos. Familias relacionadas con las antiguas esposas del rey fueron enviadas al exilio. El hijo mayor del duque de Norfolk desapareció de camino a Escocia. Fue encontrado más tarde, colgado de un árbol sin nombre. Aparecieron canciones entre el pueblo llano. Gobernó con hierro, murió podrido. La corona no la tomó su hijo, sino que fue él. El tribunal intenta destruir estas canciones, pero pasan de boca en boca como una enfermedad. En cuanto al diario de Ágata, intentaron destruirlo. Se lo llevaron los militares, se lo entregaron al canciller,
pero se guardó una copia. No se sabe por quién, pero acabó en la biblioteca de la Abadía de Londres con la nota «Testimonio de la caída del rey en cuerpo y espíritu». El documento se conoció más tarde como las Notas de una mujer impura y su contenido fue oficialmente discutido. Sin embargo, los detalles de la enfermedad descrita en él coinciden con observaciones médicas posteriores de necrosis tisular, septicemia e insuficiencia hepática. Los médicos, décadas más tarde, reconocieron que la muerte de Enrique fue una lenta agonía causada no solo por sus heridas, sino, como sostenía el tratado sobre los cuerpos de los monarcas, la incapacidad de purificarse mediante la confesión, el temor de Dios y la destrucción de la medida interior por la violencia y la glotonería constantes. Así terminó la era del rey, que dividió a la Iglesia, dividió al pueblo y, finalmente, se dividió a sí mismo, en pedazos.